En ese sentido, yo te quiero decir que tu vida que viviste fue lo mejor que pudiste haber hecho. Todos los seres humanos, todo el tiempo, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Nuestro pasado es nuestra historia y en nuestra historia está nuestra vida vivida. Los seres humanos tendemos mucho a mirar el pasado y verlo como si fuera una historia que no quisimos o no debimos haber vivido. La catalogamos como si fuera un error haber estado ahí y esto en muchas ocasiones se vuelve una situación desagradable para las personas, puesto que esto genera situaciones como traumas, como experiencias que no se quieren compartir, experiencias avergonzantes. Y esto solamente provoca que una persona se sienta mal con su propia vida, con la historia que ha tenido. Cuando una persona empieza a tomar este tipo de acciones es porque no se ha cuestionado qué tanto de esas experiencias, esos aprendizajes necesariamente son los que ya ha definido, puesto que nuestra historia al final de cuentas es una percepción sobre la realidad de las cosas. Y esta historia es el cuento que yo me cuento de mi propia vida. Si yo aprendo entonces a contarme cuentos donde hable de mi historia de una forma más amena, más positiva, más gustosa, me puedo abrir a la posibilidad de descubrir qué otras alternativas tengo para vivir mi vida. Esto lo puedes lograr haciéndote preguntas para reflexionar sobre esta historia. Preguntas como, ¿qué de esa historia de mi pasado me ayudó para convertirme en la persona que soy ahora? ¿Cuál fue el mejor aprendizaje que obtuve desde esa situación? ¿Y qué es lo que me hace tan particularmente diferente a otros gracias a ese evento en un sentido positivo y proactivo? Cuando nosotros empezamos a mirar nuestra historia de una forma así de agradable y empezamos a transformar nuestro pasado, nuestra historia, la percepción que tenemos de esa historia a una percepción mucho más amena, nos empezamos a liberar de ciertas cargas. Empezamos a contar nuestras historias con más libertad, con más tranquilidad. Podemos empezar a discernir entre lo que hice y que a lo mejor en aquel momento no fue agradable para mí y lo que yo decido que sea agradable para mí, puesto que la felicidad y el bienestar se construye a través de las decisiones que tomamos y que nos construyen de una forma mucho más valiosa, mucho más libre de juicios, mucho más tranquila. En ese sentido, yo te quiero decir que tu vida que viviste fue lo mejor que pudiste haber hecho. Todos los seres humanos, todo el tiempo, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Esa es una ley, es una realidad inherente. Y por lo tanto no podemos mirar nuestro pasado como si fuera lo peor. Y menos cuando creo que esos errores han sido sin intención de lastimar a nadie. Que solamente ocurrieron porque eso pensábamos que era lo correcto. Y las cosas se fueron de otro lado. Y a lo mejor no fue lo que yo esperaba, pero yo sabía que eso simplemente en aquel momento yo estaba dando lo mejor de mí y me sentía tranquilo con mis decisiones. Después me di cuenta que había otras formas de tomar las decisiones, pero ese es el tema de los errores y de los fracasos. Todos los errores son a priori, es decir, que tú no vas a saber nunca, cuando siempre lo importante entonces se vuelve la cuestión de, bueno, si ya hice esto y sucedieron ciertas consecuencias, ¿qué es lo que voy a hacer ahora con estas consecuencias? ¿Me voy a quedar parado, martirizándome, victimizándome, o voy a tomar una actitud diferente de lucha, de entrega, de compromiso, de afrontar la realidad y decir, bueno, si yo tuve estas consecuencias con mi vida, pues creo que lo que mejor puedo hacer es ciertos comportamientos para atender esa realidad, pero no castigarme ni limitar mis propias conductas. Por lo tanto, te invito a que a partir de hoy elijas una historia de tu vida que has juzgado y que la transformes para que esta historia se vuelva la mejor historia que puedas contar.